Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a ver lo que es el análisis de correlación, ¿sí? ¿En qué consiste el análisis de correlación? Bien, nosotros en muchas oportunidades, ¿sí? En muchas circunstancias, uno desea analizar si existe algún tipo de relación entre dos variables que en definitiva pueden ser muy relevantes para un determinado estudio, ¿sí? O uno quiere realmente analizar si existe o no, o explorar, ¿sí?, el tipo de relación que hay entre dos o más variables, ¿sí? Nosotros en matemática, justamente, por lo general estudiamos relaciones entre variables, es decir, funciones que me vinculan a una variable o los valores de una en función de la otra, pero estamos acostumbrados a ver relaciones determinísticas. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, si supongamos que estamos frente a este caso, ¿no? El alquiler de un automóvil por día tiene un costo fijo de 500 pesos más 10 pesos por cada kilómetro que recorramos. O sea, entonces en este caso estamos considerando una variable X que mide, está medida en kilómetros y se refiere a los kilómetros recorridos, ¿sí?, por día. Y una variable Y que mide el costo por alquiler, ¿sí? Entonces, como dijimos, el costo se mide por día en un costo fijo de 500 pesos más un costo variable que depende de la cantidad de kilómetros que se haya recorrido, es decir, de X, ¿sí? Bien, entonces la Y, ¿sí?, la función que vincula a la X y a la Y, es una función lineal y tenemos el costo fijo más 10 por X que dijimos mide la cantidad de kilómetros recorrida por día. Entonces, por ejemplo, si al cabo de un día se recorrieron 100 kilómetros, el costo del alquiler, ¿sí?, queda determinado a través de esa función y sería unos 1.500 pesos. Bueno, uno, por lo general, en matemática, está acostumbrado a este tipo de relaciones entre variables. Dado un valor de una variable, obtenemos un único valor de la otra variable. Pero en realidad, existen muchas variables que no están relacionadas en forma determinística, es decir, hay otros factores que influyen en esas dos que hacen que a partir de un valor de X obtengamos distintos valores de Y, ¿sí? Bien, como por ejemplo, si en este caso tenemos que mi variable X mide la altura eh, medida en metros de un estudiante de primer año de la UNS, y la Y es el peso en kilogramos, ¿sí?, del estudiante, entonces fíjense que para una determinada altura el Y no queda unívocamente determinado. Yo puedo tener dos estudiantes, ¿sí?, que tengan una misma altura y sin embargo el peso es diferente, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay otros factores que influyen y que hacen que para un mismo valor de X, ¿sí?, en definitiva se obtengan valores diferentes de Y. Bien, ese tipo de relación se llaman relaciones no determinísticas, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de si uno quiere ver si hay una relación entre los resultados obtenidos de 9 alumnos en el primer parcial de estadística con las notas obtenidas en el segundo parcial. Fíjense, acá tenemos cada una de las calificaciones de los alumnos, en este caso de los 9 alumnos, en el primer parcial y los resultados obtenidos en el segundo. Fíjense, por ejemplo, que hay dos alumnos que en un primer parcial obtuvieron el mismo resultado y sin embargo la performance en el segundo no fue la misma, ¿sí? Es decir, hubo otros factores que influyeron, que hicieron que en definitiva no se obtuviese el mismo resultado en el segundo parcial, ¿sí? Bueno, esta es una representación gráfica de esas dos variables, ¿sí? Los resultados del primer parcial en el eje X, los resultados del segundo parcial en el eje Y, y fíjense que pareciese que la relación entre esas dos variables
tiende a ser lineal, ¿sí? Estos puntos están alineados a una recta, ¿sí? En este caso, de pendiente positiva. Sin embargo, los resultados no son unívocamente determinados, no están unívocamente determinados, no es una relación determinística, ¿sí? Bien, y acá pregunta, ¿hay una relación? Bueno, a través del gráfico pareciera que sí, ¿sí? Pero como les dije, no es determinística. Entonces, la estadística, ¿sí?, tiene una técnica que permite evaluar o investigar acerca de este tipo de relaciones, ¿sí? De relaciones lineales, ¿sí?, pero que en definitiva no son determinísticas, sino que hay otros factores que influyen, que provocan un ruido en esa relación, ¿sí? Justamente, ¿cómo podemos, bueno, esa técnica que permite el estudio de relaciones lineales no determinísticas se denomina análisis de correlación. Bien, una herramienta gráfica que nos permite indagar acerca de la relación inherente que pueden tener dos variables aleatorias, ¿sí?, es lo que se llama el diagrama de dispersión, ¿sí? ¿Y en qué consiste? ¿Cómo se construye ese diagrama? Bueno, lo que uno hace es, realiza las mediciones de esas dos variables en una muestra de individuos o objetos, ¿sí? Y en definitiva lo que hace es recolectar datos, ¿sí? Fíjense que uno lo denota con pares ordenados, ¿sí? En donde tengo una primer observación realizada sobre el primer objeto o el primer individuo respecto de la variable X y una primera observación respecto de la variable Y. De esa misma forma, ¿sí?, se recolectan el resto de las n-1 observaciones, ¿sí?, en n-1 individuos restantes. Bueno, ¿cómo se construye el gráfico de dispersión, o el diagrama de dispersión, o también se llama en inglés scatter plot? ¿Sí? Lo que uno hace es construir sobre los ejes, ¿sí?, los ejes cartesianos, se colocan cada uno de estos valores recabados, ¿sí?, y en definitiva se queda creada una nube de puntos, ¿sí? De acuerdo a la tendencia que tengan esa nube de puntos, uno puede observar si realmente hay algún tipo de relación no determinística entre ellos. Fíjense que acá tenemos distintos ejemplos de diagramas de dispersión. En un primer gráfico, ¿sí?, no tenemos ningún comportamiento de patrón, ¿sí?, no hay ningún patrón visible. Entonces uno podría decir que esas dos variables, ¿sí?, podría decir que no tienen ningún tipo de relación. En el segundo gráfico de dispersión, ¿sí?, pareciese que hay una relación exponencial, ¿sí?, entre ambas variables. En el tercero tenemos una relación lineal positiva, a medida que aumentamos los valores de X, aumentan los valores de Y. En el cuarto pareciese que la nube de puntos, ¿sí?, se ajusta a una relación logarítmica, ¿sí? Y en el último, una relación cuadrática. Es decir, entonces, el diagrama de dispersión, ¿sí?, me permite indagar el comportamiento de esas dos variables y me da una idea de si existe o no, ¿sí?, algún patrón en esa nube de puntos, es decir, si existe algún tipo de relación entre ellas. Bien, acá justamente tenemos distintos diagramas de dispersión, ¿sí? Una nube que no tiene ningún tipo de patrón, ¿sí? Pareciese que X e Y no tienen ningún tipo de relación.
en el segundo tenemos una relación lineal positiva, en el tercero una relación cuadrática, y en el cuarto una relación lineal negativa. ¿Sí? Bien, ¿qué pasa? Es cierto que, como les dije, el diagrama de dispersión es muy práctico, nos da una impronta visual, ¿sí? De qué tipo de relación, si existe o no, ¿sí? Pero en definitiva, uno lo que busca es tratar de ver si puede cuantificar, ¿sí? La relación. Pero nosotros nos vamos a focalizar sobre relaciones lineales, es decir, lo que vamos a querer estudiar, ¿sí? Es puntualmente si existe o no una relación lineal entre las variables. Entonces, una forma de cuantificar esa relación, indicar si existe o no, y si existe o no, si existe, en qué sentido tiene esa relación, ¿sí? Es justamente utilizar la covarianza. La covarianza entre X e Y, ¿sí? No es más que, en definitiva, un coeficiente, ¿sí? Que lo que me permite es evaluar si hay o no relación lineal y si hay, el sentido de esa relación, es decir, si esa relación lineal es positiva o es negativa, ¿sí? Bien, a nivel poblacional, si yo conociera todos los valores de ambas variables, ¿sí? La covarianza, ¿sí? Se determina a través del valor esperado del producto de las dos variables menos el producto de los valores esperados. Como yo no dispongo, ¿sí? De la información de toda la población, lo que uno hace es seleccionar una muestra de datos en donde recabó valores de la variable X y la variable Y, ¿sí? Y, es decir, mido en n individuos o en n objetos ambas variables, y lo que voy a determinar con esos puntos, con esos valores, es la covarianza en la muestra, en esa muestra de n pares ordenados que yo seleccioné. Entonces, a través de la covarianza, en ese caso, ¿qué es lo que estoy tratando de ver con la covarianza? Viendo cómo simultáneamente varían los valores de cada variable respecto de su valor medio. Es decir, cuánto se alejan los valores de X respecto de la media entre esos valores de la muestra, y de igual forma, simultáneamente, viendo cuánto se alejan los valores de Y respecto de su valor medio, ¿sí? Y después hago un promedio de esas distancias simultáneas. Entonces, si esa covarianza, ¿sí? Si esa covarianza es positiva en la muestra, lo que me está diciendo es que la relación entre X e Y es lineal, ¿sí? Y positiva, es decir, a medida que aumentan los valores de la X, aumentan los valores de Y. Es decir, ambas variables, ¿sí? Varían en el mismo sentido. Ahora, si cuando determino la covarianza muestral entre esas dos variables obtengo un resultado negativo, entonces lo que me está diciendo es que la relación entre X e Y es lineal, pero negativa, es decir, inversa. Es decir, a medida que aumento los valores de X, disminuyen los valores de Y. Es decir, varían las variables en sentidos opuestos. Y si ese valor, cuando yo determino la covarianza, esa covarianza es cero, o me da un valor muy cercano a cero, lo que me está diciendo es que esas dos variables están incorreladas. ¿Qué quiere decir eso? Que no existe relación lineal entre esas variables. Puede existir otro tipo de relación, o no, ¿sí? O pueden ser independientes. Pero no puedo asegurar, ¿sí?, que sean independientes. Lo que puedo decir es que no tienen relación lineal, ¿sí?, esas dos variables.
Bien, entonces, resumiendo, ¿sí? Justamente el signo de la covarianza, ¿sí? Me dice si esa nube de puntos, ¿sí? Es creciente o no, es decir, me da a conocer siempre el sentido de la relación, si es que en definitiva esa covarianza es distinta de cero. Ahora, lo que no me puede, una vez que yo sé que existe relación lineal y es o positiva o negativa, ¿sí? No puedo a través de la magnitud de la covarianza saber si esa relación lineal es fuerte o débil, ¿sí? O sea, es decir, no puedo evaluar la intensidad o el grado de asociación lineal entre esas dos variables. Lo único que evalúo es el sentido, si es positiva o si es negativa, o si no la hay. Pero no puedo dar a conocer cuán fuerte, cuán débil o cuán moderada, ¿sí? Es esa relación lineal. Bueno, veamos un ejemplo, ¿sí? Así, en definitiva, vemos cómo determinamos la covarianza, ¿sí? Bien, entonces, un administrador de computadoras necesita saber cómo la eficiencia de su programa de computadora depende del tamaño de datos entrantes. Es decir, quiere establecer, ¿sí? ¿Cuál es esa dependencia entre el programa que creó y el tamaño de datos que le ingresa a ese programa para, en definitiva, ver qué tan eficiente es? Entonces, la eficiencia se medirá por la cantidad de solicitudes procesadas por hora. O sea, la eficiencia la va a medir de esa forma, ¿sí? Sabiendo cuántas solicitudes puede procesar, ¿sí? Con ese programa por hora. Aplicando el programa a conjuntos de datos de distintos tamaños, ¿sí? Se obtienen los siguientes resultados. Entonces, por un lado mi variable x, que mide el tamaño de conjunto de datos, ¿sí? Que en este caso mi variable está medida en gigabytes. Y la y justamente va a medir la eficiencia que tiene ese programa a través de la cantidad de solicitudes que se pueden procesar por hora. Entonces, cuando se ingresó en el programa, ¿sí? Un conjunto de datos de tamaño de 6 gigabytes, ¿sí? Se pudieron procesar por hora 40 solicitudes. Al ingresar 15, se pudieron procesar, ¿sí? 16 solicitudes por hora. Entonces, el número de solicitudes procesadas por hora depende realmente del tamaño de datos que yo les ingreso. Bueno, veámoslo. ¿Sí? Fíjense que son pocos datos, ¿sí? Para poder ver realmente bien la relación gráficamente. Este es un diagrama de dispersión, ¿sí? En el eje X pusimos el tamaño de conjunto de datos, medido en gigabytes. En el eje Y, la cantidad de solicitudes procesadas por hora, ¿sí? Pareciese que hay una relación lineal negativa, ¿sí? Es decir, a medida que yo aumento el tamaño de los datos, mi programa resulta menos eficiente, es decir, puedo procesar menos solicitudes por hora. Bien, corroborémoslo, ¿sí? Analíticamente. Entonces determinemos la covarianza, ¿sí? Que si bien nosotros vimos que la expresión, ¿sí? Es justamente un promedio, ¿sí? De las distancias simultáneas de cada uno de los valores de x respecto a su promedio, multiplicado por la distancia a la que se alejan cada uno de los valores de y respecto de la media. Es una variabilidad simultánea, eso es lo que mide la covarianza, ¿sí? Varianza simultánea, cuánto se alejan simultáneamente los valores observados de su valor promedio. Bueno, si yo distribuyo, ¿sí? Estos productos y hago un poco de cuentas, llego a esta expresión alternativa que es más sencilla si uno lo hace con calculadora, pero a pulmón, ¿sí? Entonces, usando la segunda fórmula, ¿sí? Obtuvimos que esa covarianza es de menos 38,7
¿Y cuáles son las unidades? Fíjense que las unidades son las unidades de X multiplicadas las unidades de Y. O sea que en este caso es gigabytes por cantidad de solicitudes, ¿sí? Eso me dio menos 38,7. El resultado, ¿sí?, es distinto de 0, así que eso me está indicando que hay relación lineal entre la cantidad de solicitudes procesadas por hora y el tamaño del conjunto de datos que yo le ingreso al programa. Al ser negativo, esa relación es negativa, es lineal negativa. Como les dije, a medida que aumento el tamaño de conjunto de datos que le ingreso al programa, disminuye la cantidad de solicitudes que puedo procesar por hora, ¿sí? Lo que no puedo decir es justamente qué intensidad tiene. ¿Por qué? Porque la covarianza depende de las unidades de X y de Y, ¿sí? Entonces, yo con este valor no puedo decir, uy, es muy grande, entonces la relación lineal, si bien es negativa, en valor absoluto sería grande, o en definitiva, ese valor es muy chiquito, porque no tengo una forma de compararlo, ¿sí?, con algo, ¿sí? No está estandarizado. Con lo cual, vuelvo a repetir, la covarianza solamente me sirve para indicar si hay o no relación lineal y qué sentido tiene esa relación lineal. En este caso, es negativa, ¿sí? O podemos decir que la asociación lineal es inversa, ¿sí? A medida que aumento una variable, disminuyen los valores de la otra. Bien, si yo quisiera ver si esa dependencia entre la efectividad del programa y el tamaño de datos que le ingreso al programa es fuerte, débil, porque lo único que sé es que es negativa. Bien, antes de ver cómo evalúo la intensidad o el grado de asociación lineal que hay entre dos variables, vamos a remarcar qué es lo que me da a conocer la covarianza, ¿sí? El valor de la covarianza, dijimos, depende de las magnitudes de los valores, o sea, es decir, de las magnitudes y los valores que toman las variables, al igual que sus unidades. Es decir, justamente si los valores de la variable X y de Y son grandes, bueno, el resultado final de la covarianza en general van a ser valores grandes, pero eso no me determina la intensidad, vuelvo a remarcarlo, ¿sí? Y eso también está influido por las unidades en que esté medida la X y la Y, ¿sí? Así que, en definitiva, solamente me tengo que fijar en el signo, ¿sí?, y que ese valor sea distinto de 0, ¿sí?, para poder establecer si existe o no relación lineal. ¿Y de qué otra cosa depende también la covarianza? Del tamaño de muestra, ¿sí? Por eso también influye, o sea, la magnitud que yo obtenga de ese índice, por decirlo de alguna forma, ¿sí?, está ligado a los valores de la variable, a las unidades de las variables y al tamaño de muestra, ¿sí? Pero igualmente eso, recuerden, no me da información del grado o la intensidad que tengan, si es que existe, relación lineal las variables. Entonces, es por eso que en el siglo XX, ¿sí?, Carl Pearson, ¿sí?, da a conocer o desarrolla un coeficiente, ¿sí?, que en definitiva sí va a estar estandarizado, ¿sí?, sí va a estar acotado, y me va a permitir no solamente dar a conocer si existe relación lineal o no, sino que en definitiva también me va a dar información acerca de si existe relación lineal, el grado o la intensidad de esa relación lineal entre las variables, ¿sí? Bien, si yo conociera todos los valores, ¿sí?, de la variable X y de la variable Y, ¿sí?, entonces podría calcular el verdadero coeficiente
de correlación entre dos variables que se define a través de dividir la covarianza verdadera dividido el producto de los desvíos. De esa forma lo que voy a lograr es justamente acotar, ¿sí?, el índice a dos valores y me va a poder determinar, voy a poder determinar el grado o la intensidad de la relación lineal si es que esta existe. Entonces, ¿qué ocurre? Por lo general yo no voy a conocer, ¿sí?, los distintos valores que toman las variables, es decir, no voy a poder medir esas variables en la población, con lo cual no voy a poder conocer todos sus valores, y es por eso que nosotros vamos a trabajar, ¿sí?, con un estimador puntual del coeficiente de correlación verdadero, que es el poblacional, que es el ρ de xy, ese es el verdadero, el medido en toda la población, sino que voy a trabajar con su estimador puntual, que es el R, ¿sí?, es decir, el coeficiente de correlación muestral, ¿sí?, que se denota con una letra R minúscula. ¿Cómo se determina? Bueno, al igual que el poblacional, pero en la muestra, es decir, es el cociente entre la covarianza muestral, ¿sí?, y el producto de los desvíos estándar del conjunto de datos medidos en X y el conjunto de datos en la muestra en donde medí la variable Y, ¿sí? Es el desvío en cada uno de los elementos de la muestra. Bien, de esa forma, el R, ¿qué me va a permitir concluir? ¿Sí? El R me va a indicar si los puntos, ¿sí?, se disponen alineadamente, ¿sí?, va a tener el mismo signo que la covarianza muestral, porque recuerden que los desvíos son siempre positivos, ¿sí?, o sea que el signo va a depender, ¿sí?, de la covarianza muestral, en el numerador, y fíjense que si la covarianza es 0, el R va a ser 0, si la covarianza es negativa, ¿sí?, voy a obtener un valor de R negativo, y si la covarianza es positiva, el R va a ser positivo, ¿sí? Entonces, justamente, si R toma un valor cercano a 0 o es 0, ¿sí?, entonces voy a tener ausencia de relación lineal, es decir, mis variables van a estar incorreladas, pero eso no quita que exista otro tipo de relación entre ellas, como la exponencial, la logarítmica, la cuadrática, ¿sí?, o pueden llegar a ser independientes. Bien, ¿qué es lo que tienen que tener en cuenta? Que cuando hablamos de relación lineal entre dos variables, ¿sí?, no estamos teniendo en cuenta, o cuando decimos que la nube de puntos, ¿sí?, se dispone de tal forma que se alinean, ¿sí?, alrededor de una recta, ¿sí?, tengan en cuenta que no estamos considerando ni las rectas verticales ni las rectas horizontales, ¿sí? Es decir, solamente estamos contemplando aquellas rectas que son oblicuas, ¿sí? Bien. Entonces, ¿qué otras propiedades tiene el R? Que no dijimos hasta el momento. Bueno, el R es adimensional. ¿Por qué? Porque justamente habíamos dicho que el R es el cociente entre la covarianza y el producto de los desvíos. Los desvíos, ¿qué unidades tienen? El desvío de la X tiene las mismas unidades que la X, y el desvío de la Y tiene las mismas unidades que la Y. Y la covarianza tiene como unidades el producto de las unidades de X y las unidades de Y. Entonces, justamente se simplifican las unidades y el R me queda adimensional, no tiene unidades. Bien, el R es un coeficiente cuyo valor máximo es el 1 y cuyo valor mínimo es el -1. ¿Sí? ¿Cuándo voy a decir que las variables están incorreladas, no tienen relación lineal? Cuando el R sea 0, o sea, un valor muy cercano a 0.
¿Cuándo la relación lineal es perfecta? Cuando el R se acerca a 1 o cuando el R toma el valor -1. Si el R toma el valor 1, lo que me está diciendo es que esa nube de puntos se alineó a una recta, ¿sí?, dependiente positiva, es decir, la relación entre ellas es perfecta, si es 1, ¿sí?, y es positiva. A medida que aumentan los valores de X, aumentan los valores de Y. Y si es negativa igual a -1, la relación también es perfecta, ¿sí?, pues el máximo valor que puede tomar en valor absoluto, ¿sí?, pero la relación es inversa, es decir, a medida que aumentan los valores de X, disminuyen los valores de Y. Bien. Obviamente, cuanto más cerca el R esté del 1 y del -1, más alta será, o sea, más intensidad tendrá la relación lineal entre las variables. Cuanto más alejado de esos dos valores esté, ¿sí?, si están más, más cerca del 0, no va a haber relación lineal, y si en definitiva está a una distancia considerable, ¿sí? Fíjense, acá tenemos un grafiquito, ¿sí? Si por ejemplo la relación fuera positiva, pero estuviese por acá, ¿sí?, fíjense que uno diría que el R, al no estar muy cerquita de 0, podríamos decir que la relación lineal existe, pero que es débil, ¿sí? Si estuviéramos por acá, es moderada, y si estuviéramos más cerca del 1, sería fuerte. Bueno, en realidad se estableció una clasificación, ¿sí?, para poder dar a conocer la intensidad de relación, si es que existe, entre dos variables aleatorias, relación lineal, siempre puntualicemos que estamos hablando de relación lineal. Entonces, por ejemplo, si el R, ¿sí?, si el coeficiente de correlación muestral, ¿sí?, cae entre 0,75 y 1, cercano a 1, decimos que la correlación es positiva. El 1, cuando es exactamente 1, es perfecta. Si está entre 0,5 y 0,75, decimos que es moderada. Si está entre 0,25 y 0,50, decimos que es débil. Y si está entre 0 y 25, sería en realidad inexistente, la relación lineal. Bueno, de igual forma para el otro lado, ¿sí? Bien, este es es justamente un gráfico de dispersión interactivo para que ustedes agudicen el ojo y vean, ¿sí?, cómo va cambiando los valores de R a medida que se va moviendo esa nube de puntos, ¿sí? No le presten atención al R cuadrado, sino al R, ¿sí? Bueno, eso quiero que ustedes lo miren para ver cómo va variando, ¿sí?, el R, y les va diciendo qué tan fuerte o qué tan débil es esa relación lineal de acuerdo a cómo se va comportando esa nube de puntos. Bien, retomamos el ejemplo de la evaluación de la efectividad de ese nuevo programa que servía para cargar solicitudes procesadas por hora, teniendo en cuenta que la variable X es el tamaño del conjunto de datos que yo ingreso, que estaba medido en gigabytes, y lo que quería ver es, ahora, teniendo el coeficiente de correlación, habíamos sacado la covarianza, que lo único que me decía era que la relación existía, la relación lineal entre ellas existía, y que era negativa, pero no me decía qué tan fuerte o qué tan débil era esa relación o esa dependencia, ¿sí? Bueno, en este caso, si nosotros determinamos el R, ¿sí?, sigue siendo negativo, porque en definitiva el signo se lo da la covarianza muestral, ¿sí?, y en este caso nos dio -0,82. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, lo podemos justamente, lo que vamos a decir es que en definitiva, ¿sí?,
el tamaño del conjunto de datos, ¿sí? Y el número de solicitudes procesadas por hora poseen una relación lineal negativa, y según la clasificación que vimos recién, si el R, ¿sí?, está entre -1 y -0,75, esa relación, ¿sí?, es lineal, inversa o negativa, pero fuerte, ¿sí?, porque está cercano, ¿sí?, al -1. ¿Sí? A medida que nosotros incrementamos el tamaño del conjunto de datos que ingresamos al programa, la cantidad de solicitudes va disminuyendo. Bien. Una de las cosas que, como dice ahí, es una pregunta muy frecuente y crucial y muy fácil de equivocarse, es siempre concluir que si el R es igual a 0, entonces las variables son independientes, es decir, no tienen ningún tipo de relación esas variables. Y eso es mentira, ¿sí? Yo no puedo concluir que si mi R es 0, si mi coeficiente de correlación muestral es 0, eso implica, ¿sí?, que las variables sean independientes, es decir, que no haya ningún tipo de relación entre ellas. No, lo que yo puedo concluir es que no existe relación lineal entre ellas, pero puede existir otro tipo de relación. ¿Por qué? Porque el R solamente evalúa si hay relación lineal o no la hay, pero no evalúa si hay relación cuadrática, exponencial, logarítmica, ¿sí?, o de otro tipo. Entonces recuerden, ¿sí?, fíjense en estos dos casos que mostramos en los diagramas de dispersión, en este caso no hay ningún tipo de relación, es decir, el R me va a dar 0, ¿sí?, y yo mirando el gráfico de dispersión sí puedo concluir que al no haber ningún patrón de comportamiento, ¿sí?, al estar todos los datos, todos los puntos desperdigados por los ejes cartesianos, uno podría pensar que en definitiva no hay relación entre las variables, ¿sí? Pero en el segundo, ¿sí?, mi R me va a dar 0, porque me va a decir, no, la relación entre ellas no es lineal. Y yo a través del diagrama de dispersión puedo ver que la relación que existe entre ellas es cuadrática, ¿sí? Entonces recuerden que si R es 0, únicamente lo que me está diciendo es que no existe relación lineal entre esas variables que estoy estudiando. ¿Qué pasa? Entonces, si R es 0, no puedo concluir que sean independientes. Ahora, la implicación contraria sí es cierto. Es decir, si yo sé que mis variables son independientes, es decir, no hay ningún tipo de relación entre ellas, seguro que van a ser incorreladas. Seguro que no va a haber tampoco relación lineal. ¿Por qué? Porque dijimos que no hay ningún tipo de relación entre ellas. Bien. Bueno, este es un ejemplo que es muy interesante, que se llama el cuarteto de Anscombe. Es decir, ¿por qué cuarteto? Porque hay 4 conjuntos de datos, ¿sí? Y fíjense que lo que vamos a ver, vamos a hacer el gráfico de dispersión de estos 4 conjuntos de datos. Tenemos una variable y, una variable x, ¿sí? ¿Y qué tienen en común esos conjuntos de datos? Tienen las mismas propiedades estadísticas. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo le calculo, fíjense que para poder calcular el R, ¿sí?, yo tengo que calcular la covarianza muestral. Y para poder calcular la covarianza muestral, ¿qué necesito? Yo justamente necesito conocer el promedio entre mi conjunto de datos en la muestra de los X, el promedio de Y, ¿sí?, el valor medio muestral entre los valores de Y que yo observé, y justamente necesito los desvíos muestrales, tanto de X como de Y. Entonces, a eso nos referimos con propiedades muestrales, ¿sí? Estadísticas, perdón, muestrales, ¿sí?, porque sacamos de la muestra. Entonces, estos 4 conjuntos de datos tienen el mismo promedio muestral de X, el mismo promedio muestral de Y, las mismas varianzas de X y las mismas varianzas de Y. Sin embargo, si ustedes observan, ¿sí?, los diagramas de dispersión,
tienen un comportamiento totalmente diferente, ¿sí? Un conjunto de otro. ¿Sí? Sin embargo, obviamente, al ser estas propiedades estadísticas las mismas, el R es el mismo. Y es relativamente alto, porque fíjense que es muy cercano a 1. Entonces uno podría decir que, en definitiva, esas X e Y tienen relación lineal y fuerte. Por eso es importante, aparte de tener el valor de R, ¿sí?, tener justamente otras formas de evaluar esa relación lineal, como justamente uno tiene, entre otras cosas, el diagrama de dispersión. Fíjense que en el primer caso, ¿sí?, uno diría que, bueno, que la relación lineal es relativamente buena, ¿sí?, entre la X y la Y. En el segundo gráfico, a pesar de que el R es cercano a 1, uno observa, ¿sí?, que en definitiva hay un comportamiento cuadrático más que lineal en esos puntos, ¿sí? O sea que entonces uno diría que no hay una buena relación lineal, ¿sí? Sin embargo, los valores estadísticos son los mismos que en el primer caso. En el tercer caso, ¿sí?, fíjense que hay un punto que se aleja de los restantes y hace que, en definitiva, la relación lineal no sea perfecta, porque fíjense que si yo sacara este punto, ¿sí?, acá estos puntos están todos alineados y mi relación lineal sería, mi R me daría 1, pero no me da 1 por el hecho de que estoy considerando este punto extra, ¿sí?, que se aleja de los restantes. Ese punto hace que mi R sea 0,8116. Lo mismo, o sea, el mismo problema, por decirlo así, lo tenemos en el cuarto, que un punto hace que en definitiva mi R sea alto. Fíjense que si yo sacara este punto, tendríamos una recta vertical, que nosotros dijimos que cuando hablamos de asociación entre dos variables no íbamos a considerar aquellos puntos que se alineen a una horizontal o a una vertical, ¿sí? Bien, entonces, en este caso, este punto que está acá, ¿sí?, hace que, en definitiva, haya una asociación fuerte entre esas dos variables. Sin embargo, si lo elimino, no tendría relación lineal, ¿sí? Bien. Otra de las cosas que uno tiene que tener en cuenta es que el hecho de que dos variables estén relacionadas no quiere decir que haya una relación de causalidad entre una y otra, o sea, que una sea causante de la otra, causa de la otra, ¿sí? Sino que, en definitiva, muchas veces puede pasar que haya una tercera variable, ¿sí?, que haga de puente o que sea causante de la relación entre X e Y, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí?, si se realiza un estudio en el que se analiza el número de canas, mi variable X, y la presión arterial, mi variable Y, podría encontrarse una relación lineal casi perfecta. Es decir, uno mirando así, analiza la relación lineal entre canas y presión arterial, y puede pasar que esos puntos, ¿sí?, se alineen a una recta perfecta. Sin embargo, eso no quiere decir que las canas provoquen un crecimiento, una modificación en la presión arterial, sino que en este caso hay una tercera variable que las vincula y que causa, ¿sí?, tanto a la X como a la Y. En definitiva, que es en realidad que influye muy directamente, que es la edad, ¿sí? La edad hace que aparezcan o que aumenten la cantidad de canas y que en definitiva también aumente la presión arterial, ¿sí? Ese tipo de correlación, ¿sí?, en donde tenemos una tercera variable que muchas veces se denomina factor de confusión, ¿sí?, esas correlaciones se llaman correlaciones espurias, es decir, son correlaciones en donde
si uno observa la magnitud de R es relativamente alta, ya sea en valor absoluto, ¿sí? Por si es negativa, o cercana a 1, ¿sí? Y en realidad no es realmente por esas dos variables que uno está mirando, sino porque hay una tercera variable, un tercer factor, ¿sí? Que en definitiva es el factor que nosotros llamamos de confusión, que hace de puente, ¿sí? Y que en definitiva ensalza la relación lineal entre ellas, pero en realidad ellas están muy fuerte relacionadas con este factor de confusión, ¿sí? Bueno, eso se lo llama correlaciones espurias. Cuando hay una tercera, que es la causante de que esas dos variables tengan una aparente relación lineal fuerte, ¿sí? Como, bueno, por ejemplo, si durante el verano en cierta ciudad aumenta la venta de helados y la tasa de asesinatos. Uno dirá, bueno, pero ¿qué tiene que ver la venta de helados con la tasa de asesinatos? ¿Sí? Si uno evalúa justamente la relación, uno ve que están relacionados o que tienen un comportamiento similar. ¿Pero eso por qué? En realidad es una correlación espuria. ¿Por qué? ¿Por qué aumenta la venta de helados y la tasa de asesinatos? ¿Cuál es el factor de confusión que está influyendo, vinculando esas dos cosas? Bueno, es justamente la temperatura. El calor, ¿sí? Es un causante de que uno consuma más helados y por otro lado, psicológicamente parece que eso afecta y aumenta la tasa de asesinatos también. Bien, hay un estudiante de criminología, ¿sí? Que se llama Tyler Vigen, que en definitiva estudia mucho y se encarga de analizar las correlaciones espurias, y entonces diseñó, ¿sí? Tiene un sitio en donde él da a conocer distintas correlaciones espurias que está muy bueno. Fíjense que se llama Spurious Correlation, esta es la página de él. Acá yo les puse la dirección web donde pueden encontrar otras correlaciones espurias, yo solamente seleccioné algunas de ellas. En este caso, fíjense que tenemos dos gráficos de línea, ¿sí? Y lo que en definitiva se grafica con la línea negra es justamente la cantidad de suicidios por asfixia, sofocación y estrangulamiento, y por otro lado, con la línea roja, ¿sí? Se da a conocer el gasto en ciencia, espacio y tecnología de Estados Unidos, y fíjense que él lo que hizo es calcular el coeficiente de correlación, el R muestral, ¿sí? A lo largo de un conjunto de años, ¿sí? del 1999 al 2009, vio cómo se comportaban esas dos variables, y vio que el patrón de comportamiento era similar. Es por eso que a él le da un R alto, no porque realmente ¿sí? Haya una gran dependencia lineal entre el gasto y la cantidad de suicidios por asfixia, sino porque en realidad esto es una correlación espuria, porque tienen un mismo comportamiento a lo largo de los años y eso provoca que el R sea alto, ¿sí? De igual forma, otro de los ejemplos que él pone en su página es el R, ¿sí? Evaluado en el consumo de queso, mozzarella, por cápita, versus la cantidad de doctores en ingeniería civil graduados, ¿sí? O sea que en rojo tenemos justamente el comportamiento a lo largo de los años, desde 2000 a 2009, ¿sí? Del consumo de queso y de la cantidad de doctores en ingeniería, ¿sí? Fíjense que el comportamiento es muy similar, por eso el R también es relativamente alto, pero es una correlación espuria, ¿sí? Bien,
Entonces, dos variables estén correlacionadas no significa necesariamente que haya una relación de causalidad. Es decir, entonces cuando decimos que dos variables están linealmente relacionadas, no quiere decir que una variable es causal, ¿sí? O causante de la otra, ¿sí? Recuerden que puede haber una tercera que las vincula y que sea causa de las dos, ¿sí? Bien, por eso es importante también estudiar un poco más, ¿sí? De cada una de esas variables para poder sacar una conclusión. ¿Cómo podemos determinar el coeficiente de correlación a través de la calculadora? Porque la idea es que, por un lado, aprendamos a manejar la calculadora. Entonces, bien, para poder justamente determinar el coeficiente de correlación en una muestra, ¿sí? En donde nosotros medimos tanto la variable X como la variable Y, ¿sí? En una cantidad n de individuos o n objetos, ¿sí? Entonces, primero seleccionamos el modo. ¿Qué modo? El modo 3. En este tipo de calculadoras, ¿sí? Cliqueamos la tecla modo, de los distintos valores que aparezcan en la pantalla, vamos a seleccionar el 3, luego vamos a cliquear 1, ¿sí? Y luego ingresamos los datos. ¿Cómo ingresamos los datos? Bueno, en simultáneo, ¿sí? Antes de ingresar los datos, si nosotros ya supimos o hemos trabajado, ¿sí? En estos temas, como para poder determinar el R, ¿sí? Entonces lo primero que uno tiene que hacer es limpiar la memoria. ¿Para qué? Para que justamente el R, cuando lo calculemos, no esté considerando datos que nosotros ya estuvimos trabajando anteriormente. Recuerden que no se borran solo con apagar la calculadora. Entonces, una vez que yo ya estoy en condiciones, porque puse el modo adecuado, voy a limpiar la memoria. Bueno, esto ya en definitiva se lo hemos enseñado en otra oportunidad. Para la calculadora que les mostré recién, ¿sí? Esta que está acá, para poder limpiarla tengo que apretar las teclas Shift, después modo, después justamente en el visor va a aparecer SCL, mode y all, yo voy a seleccionar el SCL, ¿sí? Bueno, luego justamente voy a pulsar el igual, ¿sí? Y por último, la tecla que uso para borrar, el AC. De esa forma ya tengo toda la calculadora limpia, la memoria, y puedo cargar los datos. Entonces, ¿cómo cargo los datos? ¿Sí? Los pares ordenados, es decir, en el primer individuo yo medí 6 y 10. Entonces, justamente, ¿cómo ingreso ese par ordenado? Y tecleo el 6, ¿sí? La coma, que la coma en definitiva es justamente esta comita que está acá, ¿sí? Esa comita que está ahí. Cliqueo el 10 y cargo el par ordenado con memoria más. De la misma forma, ingreso el resto de los datos. 4,11, memoria más. Y así hasta el 8,16, memoria más. Una vez que tengo los datos cargados, ¿qué es lo que voy a hacer? Bien, fíjense que yo puedo calcular el R directamente. Cuando yo cliqueo, una vez que cargué los datos, pulso Shift y después la tecla 2, y me va a aparecer en pantalla la media X sigma n menos 1. Con el botón direccional me voy para la derecha, ¿sí? El de la derecha, la flecha de la derecha, va a aparecer estos tres datos, voy a volver a apretar el botón direccional y me va a aparecer en la pantalla A mayúscula B R, y voy a seleccionar la tercera opción, el R. De esa forma tengo el valor del coeficiente de correlación. Bien, también puedo calcular, ¿sí?, la covarianza. Una vez ingresados los datos,
¿qué es lo que voy a hacer? Si yo presiono, en lugar de Shift 2, Shift y después el valor 1, ¿sí? Entonces, en pantalla me van a aparecer estas sumatorias y el tamaño de muestra. No lo quiero eso. Presiono la flecha direccional de la derecha y aparece esto. Entonces fíjense que en la tercera opción tengo la suma cruzada, es decir, la sumatoria de cada valor de X por cada valor de Y. Esto es lo que yo quiero. ¿Por qué? Porque de esta forma esto me permite calcular una parte de la covarianza. Fíjense cómo era la definición de la covarianza. La covarianza, ¿cómo se determinaba? La expresión de la covarianza era, ¿sí?, la sumatoria de los productos cruzados, los valores de X por los valores de Y, ¿sí?, todo eso menos el tamaño de muestra por el valor medio de X por el valor medio de y después dividido n-1. Bueno, este cálculo no me lo hace directamente internamente la calculadora, yo lo tengo que ir haciendo por parte, la información me la da la calculadora. Entonces, lo que yo recién les mostraba era la sumatoria de productos cruzados. Por otro lado, la calculadora me da el valor medio de X y el valor medio de Y. ¿Sí? El tamaño de muestra también me lo da la calculadora, igualmente yo ya sé cuántos pares ordenados voy a ingresar, y después, justamente, una vez que tengo esos dos términos, los resto y lo divido por el tamaño de muestra menos 1. Entonces vuelvo otra vez, ¿sí?, a donde estábamos, y fíjense que el valor medio de X, o sea, el valor con Shift 1, obtengo, apretando el botón direccional hasta llegar a esta instancia de la pantalla, obtengo justamente los valores cruzados. Con el Shift 2, ¿sí?, la primera vez va a aparecer en la pantalla, con el 1 obtengo el valor medio de X. Si con el botón direccional me voy hacia la derecha, voy a obtener el valor medio de Y, ¿sí? O sea que de esa forma, ¿sí?, obtengo, ¿sí?, los distintos elementos para poder calcular la covarianza si es que lo quiero. Pero directamente me conviene calcular el R. ¿Por qué? Porque el R ya me da una conclusión más acabada de la relación entre X e Y. Me dice, me da a conocer el sentido y me da a conocer la intensidad. Bien, habiendo cargado esos datos, ustedes pueden corroborar si lo hicieron bien a través de estos resultados. Cuánto da el valor medio, cuánto da el valor medio de X y de Y, y el R. Bien, si yo tengo esta otra calculadora, puedo ir a esta página y me dan los pasos para poder hacer lo mismo que hicimos con la calculadora anterior. Bien, ¿qué es lo que les voy a dar por último? ¿Sí? Uno, justamente, también puede usar la inferencia estadística para saber, ¿sí?, qué tan significativo es ese coeficiente de correlación de Pearson. ¿A qué nos referimos a significativo? Lo que queremos ver es si en definitiva el valor que obtuvimos, ¿sí?, de R en la muestra, ¿sí?, o sea, nosotros calculamos el R y sacamos una conclusión, también mirando el diagrama de dispersión, ¿sí?, porque tenemos que tener las dos cosas como para poder tener una idea más global de la relación lineal entre X e Y, si es que existe. Bien, ¿qué pasa? Nosotros calculamos el R, miramos el diagrama de dispersión y podemos decir qué tan fuerte o qué tan débil es esa relación lineal, si es que existe, o si en definitiva no existe. Ahora, también podemos hacer una prueba de hipótesis que me va a permitir concluir a ver si esa relación lineal, ¿sí?, en definitiva se da por azar o porque realmente es así, es concreta, realmente está pasando eso, hay relación lineal. Entonces, ¿cómo se establece, ¿sí?, esa prueba de hipótesis? ¿Cómo chequeamos realmente la significación del coeficiente de correlación? Es decir, si significativamente hay relación lineal o no. Bien, entonces, esta prueba de hipótesis permite analizar, ¿sí?,
la existencia de la correlación lineal entre X e Y me dice si es significativa o no, es decir, si es por azar o no es por azar. Bien, ¿cómo son los pasos de la prueba de hipótesis? Bueno, como en toda prueba de hipótesis, primero el planteo siempre va a ser el mismo. ¿Qué voy a plantear? Que el coeficiente ρ, que es el verdadero, ¿sí? Pero que no lo puedo calcular porque no tengo todos los valores de X e Y en la población, ¿sí? H0 va a establecer que no hay correlación entre las variables, es decir, que el ρ vale 0. Mientras que la alternativa va a decir que ese ρ es distinto de 0, o sea que hay correlación lineal. Lo que no me dice es qué tan lejos está de ese 0 el ρ, ¿sí? Bien, o sea, no me dice qué tan fuerte o qué tan débil es, sino que lo que me está diciendo es si hay o no hay, y si es significativo, si se debió al azar o no. Bien, yo voy a establecer un nivel de significación con el cual voy a trabajar. El estadístico de esta prueba, ¿sí?, tiene una distribución T de student, cuyo nu es igual al tamaño de muestra menos 2, grados de libertad. ¿Y cómo se establece el estadístico? Bueno, es una estandarización. Es el coeficiente de correlación muestral, el R, menos el ρ, que es su valor medio, el valor esperado de R, es justamente el ρ al cual estima. Que como estamos trabajando bajo H0 cierta, el ρ vale 0. ¿Por qué? Porque mientras que hacemos la prueba, suponemos que H0 es verdadera hasta que se demuestre lo contrario, o sea que mi ρ vale 0. Y en el denominador está el desvío estándar de R, ¿sí? O sea que es la raíz cuadrada de 1 menos R al cuadrado sobre n menos 2. ¿Sí? Ese es el error estándar o el desvío estándar del coeficiente de correlación muestral. ¿Sí? Bien, entonces vamos a un ejemplo particular. Dice, un banco local que se especializa en créditos para vivienda intenta analizar la relación entre las tasas de interés mensual, medidas en porcentaje, y el número de casas vendidas por mes en cierta área de la ciudad. Se compilaron los datos para un periodo de 35 meses elegidos al azar. La información obtenida se muestra a continuación. Entonces, fíjense que acá tenemos justamente una base de datos en donde están nuestras dos variables. Por un lado, está justamente la variable que mide las tasas de interés mensual en porcentaje, y por otro lado es justamente la cantidad de casas que se vendieron ese mes. ¿Sí? Entonces en un mes se vendieron 196 casas y la tasa de interés mensual, ¿sí?, de crédito de vivienda es paga en 12,3%. Bien, si yo grafico esa información, este es el diagrama de dispersión, en el eje X ponemos la cantidad de casas vendidas, en el eje Y ponemos el porcentaje de interés, ¿sí?, mensual. Es indistinto, yo puedo poner la tasa de interés en el eje X y el número de casas en el eje Y, yo establezco quién es X y quién es Y, ¿sí? Y lo que quiero averiguar es si realmente estas dos variables están correladas o no, ¿sí? Bien, yo en un primer momento voy a determinar el R para averiguar eso, ¿sí?, para empezar a sondear mi análisis. ¿Qué me dio? Menos 0,82, ¿sí? 16. Bueno, me dio un número negativo, muy lejos de 0, muy cerca de menos 1, ¿sí? O sea que todo indicaría que existe una relación lineal negativa entre estas dos variables, ¿sí? Y es fuerte, porque en definitiva ese valor de R está entre menos 1 y menos 0,75. O sea que, en este caso, a medida que el número de casas aumenta mensualmente, las tasas de interés disminuyen, ¿sí? O si quieren lo podemos ver al revés. A medida que se disminuyen las tasas, a medida que aumentamos las tasas, si nosotros queremos ver
asignamos X a las tasas de interés, entonces a medida que aumentamos las tasas de interés mensual, disminuyen la cantidad de casas vendidas, ¿sí? Eso lo podemos justamente ver de esa forma. Está el número de casas vendidas, ¿sí? Disminuye a medida que aumentamos, perdón, el número de casas vendidas, ¿sí? Aumentan, si el número de casas vendidas, ¿sí? Disminuyen a medida que aumentamos la tasa de interés mensual, ¿sí? O sea, es inversa la relación. Bien, justamente, ¿cómo va a ser el planteo? El planteo, como siempre, en este caso, siempre va a ser el mismo, ¿sí? No hay correlación, eso es lo que vamos a suponer hasta que se demuestre lo contrario, contra que hay correlación, es decir, ρ de xy es 0, contra que es distinto de 0. Bien. El estadístico de prueba va a ser r menos 0 sobre la raíz cuadrada de 1 menos r al cuadrado. En este caso vamos a seleccionar, ¿sí? Se dispuso seleccionar una muestra de tamaño 33. El alfa con el cual vamos a trabajar es 0,01. ¿Sí? Entonces, en este caso tenemos una prueba a 2 colas. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué significa rechazar lo que postula H0? Vamos a rechazar H0 cuando el R, ¿sí? El coeficiente de correlación muestral, ¿sí? Se aleje, ¿sí? Del 0, ¿sí? De su valor esperado, que es el ρ de xy, que en este caso, bajo H0 cierta, estamos suponiendo que vale 0. Entonces, vamos a rechazar cuando esté discrepe mucho y sea un valor positivo muy alto, o cuando discrepe mucho y sea un valor negativo muy, muy a la izquierda de 0. ¿Sí? Entonces, en este caso, si nosotros consideramos un alfa de 0,01, tenemos justamente una prueba a 2 colas, o sea que la región crítica está a ambos lados de la distribución. Mi alfa sobre 2 va a ser 0,005, ¿sí? Con lo cual, mis valores de t, con 33 grados de libertad, ¿sí? Va a ser 2,73328 y menos 2,73328. Entonces, mi región crítica van a ser todos los valores de 33 grados de libertad, tal que la T de Student con 33 grados de libertad sea menor que menos 2,73329, o cuando la T de Student con 33 grados de libertad sea mayor que ese valor. Bien, de los 35 datos que tenemos, mi R nos dio menos 0,82, ¿sí? Si reemplazamos en el estadístico el valor de R y hacemos la cuenta, tenemos un T observado de menos 8,299. ¿Y cómo es con respecto a los críticos? Y bueno, menos 8,299 es más chiquito que el crítico inferior, con lo cual tomamos la decisión de rechazar lo que postula H0. ¿Y eso qué significa? Si rechazamos lo que postula H0, lo que estamos viendo es que con la muestra, ¿sí? Tenemos evidencia de que entre la tasa de interés mensual, ¿sí? De los créditos, ¿sí? Está justamente relacionada con la cantidad de casas vendidas mensualmente, ¿sí? Es decir, justamente tenemos evidencias de que existe relación lineal entre esas dos variables, la tasa de interés mensual y el número de casas vendidas por mes, ¿sí? En esa área de la ciudad, ¿sí? Es decir, las variables están correlacionadas. Bien, esa conclusión, ¿con qué probabilidad de equivocarme la estoy dando? Bueno, al rechazar H0 tenemos probabilidad de estar cometiendo el error tipo 1. Es decir, nosotros con la información de la muestra rechazamos H0, pero puede llegar a ser cierta. Entonces,
Esa conclusión la damos con una probabilidad de error de alfa. En este caso, el alfa con el cual trabajamos es 0,01. Bien, la cuestión es que como el alfa, ¿sí? es 0,01, ¿sí? Y nosotros rechazamos la prueba, decimos que, en definitiva, esta prueba es altamente significativa. ¿Eso qué quiere decir? ¿Sí? Que es muy poco probable de que este resultado se haya dado por azar, sino que es porque realmente hay una relación entre esas dos variables. ¿Sí? ¿Cómo haríamos si quisiéramos hacer este test, pero ahora con el software? Bueno, abramos el Infostat, seleccionamos la base con la cual queremos trabajar, ¿sí? Esta base es la misma que vimos recién, nada más que ahora les voy a enseñar cómo usar el software para poder realizar la prueba de hipótesis con el software, ¿sí? Es decir, la significación de la correlación, pero con el software. Entonces, vamos al menú, cliqueamos estadísticas, vamos a análisis de correlación, seleccionamos coeficientes de correlación, seleccionamos las dos variables que queremos establecer la relación, analizar la relación, se nos despliega esta ventana que dice coeficientes de correlación. Nosotros usamos el coeficiente de Pearson, hay otros coeficientes que sirven para establecer una relación entre variables que ya no son continuas, ¿sí? Porque el coeficiente de correlación de Pearson, ¿sí? Sirve para establecer si dos variables continuas u ordinales tienen relación lineal o no, ¿sí? Nosotros vamos a trabajar con variables continuas. Bien, la presentación de los resultados podemos indicarle que lo haga en forma matricial o en forma de lista. Yo les voy a mostrar cómo sale de las dos formas. Primero lo voy a hacer en forma matricial. El resto de las opciones las dejamos sin cliquear. Presiono aceptar y se me despliega en la ventana de resultados. Fíjense que acá tenemos una matriz. Esta matriz, fíjense que tiene en filas, dice la variable interés, es el nombre que yo le adjudiqué al interés mensual, número de casas vendidas, solamente le puse número de casas, ¿sí? Y como columnas también están esas dos variables, interés, número de casas. ¿Por qué? Porque esto es una matriz de 2×2. En la diagonal principal me da a conocer la correlación entre una variable y sí misma, ¿sí? ¿Están relacionadas una variable y sí misma? Sí, justamente, y está relacionada positivamente, ¿sí? Es decir, si yo pusiera de los dos lados a la misma variable, los valores se van a alinear en la recta igual a x. ¿Por qué? Porque son iguales los valores de un eje que del otro, porque puse la misma variable. Y si yo calculo el R, ¿qué me va a dar? Y me va a dar 1. ¿Por qué? Porque justamente están alineados en forma perfecta y van a ver que esa relación va a ser positiva. Bien, entonces en la diagonal principal de esa matriz siempre va a aparecer un 1, porque es la correlación, es la relación lineal entre una variable y sí misma. Cuando yo mire si el elemento, si quieren, de la matriz 2, 2, me va a dar la correlación, me va a dar el valor de R entre la variable número de casas y interés mensual. ¿Sí? Es este, interés mensual. Entonces, ¿cuánto vale el R? Menos 0,82. ¿Sí? Si yo quiero más decimales, fíjense que le puedo aumentar los decimales. Esto es para disminuir, esto es para aumentar. ¿Sí? Ahí le aumenté los decimales. Si quiero disminuir, cliqueo la otra opción. Bueno, entonces de este lado, ¿sí? en el elemento 2, 2 de la matriz, me va a dar a conocer la correlación, ¿sí? El R, el coeficiente de correlación, el valor entre esas dos variables. Acá, esta matriz tendría que ser simétrica. ¿Por qué? Porque acá también tendría que estar el coeficiente de correlación entre el número de casas y el interés. Pero en lugar de ponerme menos 0,82, 104,
directamente me pone el valor P de la prueba de significación de correlación. Es decir, me da a conocer directamente el p-valor de esa prueba. En lugar de hacer la prueba en forma tradicional, me lo da con el enfoque p. Fíjense cuánto me da el p. El p me da 1,5 e elevado a la menos 0,9. ¿Qué quiere decir? Esta es la notación científica. Me está diciendo que el valor p es 0,8 ceros, después de la coma, ¿sí? Son 9 ceros en total, contando el cero anterior a la coma, 15. Es decir, es muy, muy chiquitito. Con lo cual, ¿sí? Si yo lo comparo con el umbral que nosotros siempre consideramos que es el 0,05, ¿sí? Al ser menor el valor P que el 0,05, ¿cuál va a ser mi conclusión? Bueno, justamente volvemos al planteo de esa prueba, ¿sí? El planteo de la prueba es este. Entonces, si el p-valor es más chiquito que 0,05, ¿qué voy a hacer? Voy a rechazar H0. Entonces, voy a decir que existe una relación lineal entre la tasa de interés mensual y el número de casas vendidas mensualmente, ¿sí? Es decir, esa muestra me sirvió de evidencia para decir que esas dos variables están correlacionadas. Bien, ¿y con qué probabilidad de error estoy trabajando? Fíjense que logré, ¿sí?, dar a conocer esa conclusión con una probabilidad de error más chiquitita que habiendo trabajado con el alfa de 0,01. ¿Sí? Fíjense que ahora la probabilidad de equivocarme, ¿sí? ¿Cuál es? Es 0,8015. Es decir, estoy dando esa conclusión con más seguridad. Es decir, estoy justamente avalando con una probabilidad más chiquita de equivocarme, de que esa relación entre la tasa de interés y el número de casas vendidas, ¿sí?, no se dio por azar, sino que realmente es real. ¿Sí? Bueno, de esta forma ustedes aprendieron a usar el Infostat, ¿sí?, para chequear la significación de la correlación. Eso también lo pueden ver en las diapositivas porque está plasmado, están plasmadas las salidas, ¿sí? Esta, en lugar de ser matricial, esta es la otra opción, que es en forma de lista, ¿sí? De esta forma lo pueden ver también y les da a conocer el valor P, ¿sí? Pero no con tanta exactitud como cuando lo pone en forma matricial, ¿sí? Les da a conocer una variable, la segunda variable, la cantidad de pares ordenados con los cuales trabajaron y el valor R, que es menos 0,82. ¿Sí? Bien, esa es la forma matricial que vimos recién. ¿Sí? Bien, este es un ejercicio que les aconsejo que lo hagan para poder practicar y trabajar en el Infostat. Para poder trabajar en el Infostat yo necesito conocer los valores individuales, las observaciones particulares de cada una de las variables. Bien, y por curiosidad de ustedes, ¿sí?, les aconsejo que visiten esta página web en donde hay conjuntos de datos que se generan a través del algoritmo Simulating Annealing, ¿sí?, que en definitiva lo que logran es crear distintos conjuntos de datos que tienen las mismas propiedades estadísticas y que sin embargo cuando hacen el diagrama de dispersión tienen gráficos muy diferentes, ¿sí? Así que les aconsejo, si en definitiva quieren indagar un poquito más y curiosear como datos de complemento, ¿sí?, estas páginas para que puedan ahondar un poquitito más en temas relacionados. Bueno, hasta aquí llegamos por hoy y este es el último tema que va a entrar en la guía 2 para terminar la cruzada, ¿sí? Así que espero que consulten estos temas y cualquier duda que tengan me pueden
bueno, valga la redundancia, consultar a mí o a las ayudantes. Hasta luego.